Gloria a Dios, hermanos, la paz de Cristo y el amor de Dios sea con cada uno de nosotros. En esta ocasión venimos, hermanos, para hablar acerca de la palabra de Dios. Es maravilloso, hermano, poder encontrar en la palabra de nuestro Dios todo lo necesario para que podamos llevar a cabo todas nuestras cosas, para que podamos, hermanos, mantener nuestras relaciones, para que podamos, hermanos, vivir en esta sociedad conforme a la voluntad de Dios y así también poder disfrutar de la vida que Dios nos da para que la vivamos en santidad en medio de un mundo que está arropado por el pecado, por la maldad, por el egoísmo. Hermanos, es importante, hermanos, que nosotros tengamos pendientes siempre que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo, y que este mundo ha venido adoptando una forma de vida que no corresponde a aquellos que profesamos la fe en nuestro Señor Jesucristo. De manera, hermano, que debemos abrir nuestras conciencias, debemos abrir nuestros pensamientos, debemos, hermanos, adentrarnos en la palabra de Dios para que veamos su buena voluntad para con nosotros, para que veamos la manera en la cual Dios quiere que vivamos, en la forma como Dios quiere que formemos nuestras familias desde el inicio, hermano, y cómo debemos nosotros en lo adelante que formamos nuestra familia, ir procediendo con nuestras esposas, con los esposos, con los hijos, y así sucesivamente, hermanos. Dios quiere que nosotros seamos hombres y mujeres organizados, así como Cristo y Dios el Padre y el Espíritu Santo son organizados. Pero Él quiere que seamos unidos, hermanos, y es por eso que nos ha dejado su palabra, para que su palabra en perfecta paz y comunión nos mantenga unidos, así como ellos siempre están unidos y en perfecta paz y comunión. De manera que quisiera que leamos, hermanos, algunos versículos bíblicos que para muchos quizás sean un poco repetitivos, pero que para este tipo de tema es necesario que vayamos a ellos, porque en ellos es que encontramos el principio, hermano, para lo que es la vida en esta tierra, la vida matrimonial, la vida familiar, la vida social, hermanos. He aquí Génesis capítulo 2, verso 20, que dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Encontramos a Adán, hermanos, en el Edén, y estaba solo. No había alguien especial para él, alguien como él, alguien a su imagen. Y entonces Dios, viendo esto, hermano, entonces Jehová Dios, viendo esto, hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esto es palabra de Dios, hermanos. Hermanos, es maravilloso. Estos versículos, hermanos, este versículo son la base fundamental para cualquier tema, conversación a tratarse, hermano, acerca del matrimonio, acerca de la familia. Esta es la base fundamental y es por eso que es necesario que vayamos a ellos, porque en ellos encontramos, hermanos, todos los temas, todas las palabras, todas las doctrinas que podemos nosotros necesitar para que podamos vivir nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios dentro del matrimonio y la familia, pero también ayudar a otros. Adán estaba solo y Dios vio la necesidad de una compañera. Y esto a nosotros nos debe recordar que cuando
nosotros nos casamos porque estábamos solos y que necesitábamos una compañera o un compañero, y que ahora que Dios en su misericordia nos ha dado esa compañera y ese compañero, nosotros debemos responder con gratitud ante Dios. Y esta gratitud debe llevarnos a nosotros a tener un comportamiento adecuado para con nuestro cónyuge, a recordar que es una gracia que Dios ha tenido para con nosotros y que debemos vivir con esa persona sabiamente, con prudencia, y que debemos llevar a cabo una relación amorosa, llena de actitudes que representen la gratitud que nosotros tenemos delante de Dios. Esto es lo que nosotros debemos hacer cuando recordamos que estábamos solos y que Dios nos dio entonces una pareja. ¿De dónde sacó Dios esta mujer? Esta mujer, hermanos, fue sacada del hombre. Y esto a nosotros debe decirnos algo. No fue tomada de otro lugar, sino fue sacada de dentro de nosotros mismos. Y eso a nosotros debe decirnos cómo debemos nosotros actuar en cuanto a la necesidad de la otra persona que tenemos al lado. Y esto no va solamente para los hombres, porque de la costilla de Adán sacó Dios a la mujer, no. Recordemos que la mujer es aquella encargada para traer hombres también a la vida. De manera que nosotros, hermanos, debemos buscar, hermanos, entender que Dios, al darnos esta enseñanza, ha dejado marcado en nosotros tantas enseñanzas maravillosas, tantas ideas. Debemos nosotros hacer conciencia, porque estábamos solos y Dios por su gracia nos dio un compañero, una compañera. Pero este compañero fue sacado de nosotros mismos, y eso va en cualquier caso. Entonces, hermanos, viendo esto, dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Qué habrá querido decir Adán cuando vio esto y exclamó: esto es ahora hueso de mis huesos? Esto debe llevarnos nosotros a pensar que Adán ha entendido que él debe dolerse, condolerse, que él debe sentir por esta persona un cariño, un afecto, un amor especial, un cuidado especial, porque esto es ahora hueso de mis huesos y es carne de mi carne. Y nosotros, hermanos, cuando tenemos a esa persona que Dios nos ha dado, nosotros en sus situaciones difíciles, hermano, o aún en nuestras propias situaciones difíciles, ¿será que nosotros nos acordamos que esta persona es también ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y que debemos dolernos de esa persona, y que si esa persona sufre, yo sufro con ella, y que ella se ríe, yo me río con ella? Debemos nosotros hacer conciencia de estas palabras que se nos dejan escritas aquí en el libro primero de la Biblia, el Génesis, en su capítulo 2. Y es carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón ha sido tomada. Y esto significa que tiene cualidades, esto significa que tiene virtudes, y que si el varón las tiene, ella también las tiene, porque fue tomada del varón. Entonces, nosotros debemos unir nuestras virtudes y unir nuestras cualidades para llevar a cabo entonces lo que es una relación matrimonial de acuerdo a la voluntad de Dios. Por tanto, dejará el hombre a su madre y a su padre. Y aquí está, hermano, la parte neurálgica de este pasaje bíblico. Dejará el hombre a su madre y a su padre, y la mujer también lo deja, a su madre y a su padre. Y entonces se une a esa otra persona. Y esto nos debe a nosotros dar grandes enseñanzas, grandes enseñanzas. Este versículo, hermano, el versículo 24, por aún los 4 o 5 versículos que hemos leído, hermano, son las vocales del matrimonio, el A, E, I, O, U del matrimonio. Es por ahí de donde nosotros debemos partir para nosotros comprender cuál es el plan de Dios para con el matrimonio. Vemos la importancia, hermano. Nos enseña que
la base de la familia es el matrimonio. Esto nos enseña. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y en una sola carne entonces procrearán una familia que dependerá de este vínculo matrimonial en el cual nos hemos iniciado. Porque el Señor ha dicho, y dejará el hombre, y dejará, y aún la mujer. Aprendemos del matrimonio que tiene carácter de mayor importancia. Fíjese que el hombre va a dejar, el matrimonio, hermano, se basa principalmente en el sacrificio. Lo que el hombre y la mujer, lo que nosotros más queremos, se llama nuestro padre y madre. Esa es la niña de nuestros ojos. Y de hecho debe ser así, porque la palabra de Dios nos enseña que debemos honrar a nuestros padres y que debemos velar por ellos aún en su vejez. Pero fíjese que el texto aquí nos está enseñando que lo primero que debemos hacer cuando vamos a formar un matrimonio es dejar, es sacrificar, es apartarnos, es alejarnos de nuestro padre y nuestra madre. ¿Vamos a olvidarnos de ellos? No, no nos vamos a olvidar de ellos. Seguiremos honrándolo, seguiremos velando por ellos, seguiremos cuidándolo. Pero ahora tenemos nosotros una relación, un vínculo que supera todas las demás relaciones, porque si supera la del padre y la de la madre, entonces no hay otra superior que esta. De manera que nos está enseñando el Señor, ¿qué cosa? Que tiene carácter de prioridad, hermanos, que el matrimonio tiene carácter de mayor importancia, tiene carácter de prioridad. No podemos ver ningún otro vínculo, ninguna otra relación superior al matrimonio. Nos casamos, nos unimos a esa persona, dejamos a nuestro padre y nuestra madre, nos hicimos con ella una sola carne. Dios nos ha enseñado que de nosotros ha sido tomado, que debemos dolernos de esa persona, que debemos sufrir con ella, que debemos llorar con ella, que debemos reír con ella, que debemos gozar con ella, porque Dios nos unió a ella y nosotros ahora estamos comprometidos con Dios primeramente y luego con esta persona que Dios nos ha dado. El matrimonio, hermano, es la base de la familia y de ella depende la familia del matrimonio. Hermano, y es por eso que en temas anteriores hemos dicho e insistimos enfáticamente que si queremos familias fuertes necesitamos ¿qué cosa? Necesitamos matrimonios fuertes. ¿Usted quiere una familia fuerte? ¿Usted quiere hijos bien criados, bien formados, que cometan errores, pero que finalmente usted tenga la confianza de que van a enmendar sus errores y de que van a salir adelante aunque se muden, aunque viajen, aunque trabajen, aunque salgan? Bueno, si usted quiere tener eso, si usted siente ese amor por sus hijos y si usted tiene el sueño de ver a sus hijos realizarse, tengo que recordarle que es en el matrimonio donde ellos van a poner sus ojos, en su matrimonio, en su forma de tratar a su esposa o a su esposo. Y que si usted ahora está haciendo de su matrimonio un infierno, yo quiero que usted sepa que esa es exactamente la enseñanza que usted le está dando a sus hijos para su matrimonio. Prepárese para que vea a sus hijos sufrir. Usted está poniendo ahora a sufrir a su esposo. Está poniendo ahora a sufrir a su esposa, negándose a la voluntad de Dios. Pues déjeme decirle, amigo, hermano, que está en esta plataforma, que de esa misma manera va a ocurrir con sus hijos. Y eso es casi inevitable. Así que es hora de que nosotros volvamos nuestros ojos al matrimonio. Que si queremos familias fuertes, necesitamos matrimonio fuerte. Y si queremos iglesia fuerte, necesitamos familia fuerte. De manera que cuando nosotros trabajamos en el matrimonio, estamos trabajando para nuestra familia. Pero cuando trabajamos para nuestra familia, estamos trabajando para la iglesia. Y cuando trabajamos para la iglesia, hermano, estamos llevando honra, gloria a nuestro Dios. Al Dios que nos dio el placer maravilloso de contar con una esposa o con un esposo, hermano. Evidentemente, la iglesia es Dios, es el Espíritu Santo que la sostiene. Y ha prometido el Señor que aún las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero una iglesia fuerte, con familia fuerte, es una iglesia que va a traer muchas más armas
al camino del Señor. Es una iglesia que va a llevar una buena actitud para con la gente, para con la comunidad. Va a tener un testimonio diferente. Y eso significa que las personas van a anhelar pertenecer a esa iglesia, hacerse amigos de familias de esa iglesia, que sus hijos compartan con los hijos de los hermanos de esa iglesia. Hermanos, para que honremos a Dios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros en el matrimonio. Por eso Jesús agrega en Mateo capítulo 5, versículo 31 al 32, cuando se le juzga por este tema, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, y a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Esta es la palabra de Jesús. Jesús nos enseña que nosotros tenemos que tener en mayor estima nuestro matrimonio, nuestra unión con esa persona, y que si en el pasado se permitieron algunas cosas, ahora ya no es así. Y que no podemos pensar en nosotros que vamos a cambiar la palabra de Dios, que vamos a acomodar a Dios a nuestras vidas. No, recordemos que nosotros tenemos que acomodarnos nosotros a la palabra de Dios. Y ya el Señor ha dicho, usted va a repudiar a su esposa o a su esposo, bueno, quédese solo. O en cambio, usted va a perder su salvación, que es lo más importante que tenemos. Entonces, tenemos que ver la prioridad que Dios le da a esta unión. Había un maestro, el texto paralelo a Mateo capítulo 19, Mateo capítulo 5, versículo 31 al 32, está en Mateo 19, versículo 1 en adelante, que leeremos. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Hermanos, esta pregunta tentadora, hermanos, se la hicieron a Jesús. En la época, hermanos, en que Jesús fue tentado con este tipo de pregunta, se supone que habían otras enseñanzas, principalmente rabínicas. Y se cuenta la historia que había un rabino, un maestro rabino, llamado Eliao, que en esa misma época enseñaba que un hombre podía divorciarse de la mujer que tenía por diferentes razones, y él citaba algunas que se encuentran registradas en la historia. Flavio Josefo, el historiador famoso judío, habla acerca de estos temas y dice que Eliao decía que si la mujer no sabía cocinar, el hombre podía divorciarse de ella, o que si ella hablaba demasiado o con faltas en su vocablo, también podía divorciarse de ella, o que si ella decía palabras injuriosas, palabras de desacuerdo a los padres de él, o sea que si ella iba donde su papá y le decía que él no se estaba portando bien con ella, o que tenían algún problema y que ella quería buscar ayuda, entonces él, al saber esto, podía darle carta de divorcio. Esta era la enseñanza que tenían los rabinos de la época, y la mayoría coincidían en ella. Entonces, hermano, cuando Jesús es tentado y se le hace esta pregunta, le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, hermanos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer? ¿Sabe qué es lo que está pasando aquí? Ellos le están preguntando a Jesús, entre otras palabras, ¿está usted de acuerdo con Eliao? Que nosotros podemos, por tales y cuales razones, motivos, repudiar a nuestra esposa. Esa es la palabra, esa es la pregunta. Pero evidentemente que todos nosotros conocemos la respuesta.
que no podemos ignorar que en el principio varón y hembra nos creó en el principio, y que lo que Dios juntó no lo puede separar el hombre. Esta es la última palabra de Jesús, hermanos. Varón y hembra los creó al principio, y esto nos dice que el matrimonio también debe darse en ese mismo orden, con un hombre y con una mujer, y que nosotros como pueblo de Dios no podemos por ningún motivo ser complacientes con aquellos que ahora intentan introducir un matrimonio monstruoso, bochornoso, de un hombre o una mujer, de dos hombres o de dos mujeres, perdón, porque el matrimonio vino y fue establecido para hombre y para mujer, y el matrimonio es una institución divina, y que quien lo creó le puso leyes, y que esas leyes no pueden ser quebrantadas por nosotros. Aún Cristo tiene toda la potestad dentro del matrimonio. ¿Qué dice Dios acerca del repudio? Malaquías capítulo 2, verso 16 dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre su iniquidad, su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. No seáis desleales, seamos leales a la voluntad de Dios. La palabra repudio aquí es dejar de lado, separar por fuerza, divorciarse. Esta es la palabra repudio. ¿Y qué no quiere Dios, hermanos, de nosotros en el matrimonio? ¿Qué no quiere Dios? Porque evidentemente Dios nos está diciendo muchas cosas que Él sí quiere. Y muchas veces nosotros, por nuestra propia concupiscencia, queremos olvidar esas cosas que a Dios le placen dentro del matrimonio. Pero por si acaso entre nosotros alguno ha querido jugar, coquetear con esas cosas que a Dios le placen, y hacer un poquito más y con más deseo y voluntad las que nos placen a nosotros, es importante que sepamos que hay cosas que Dios no quiere en el matrimonio. ¿Cuáles son? Número uno, Dios no quiere, hermanos, que dejemos de lado nuestro matrimonio. Dios no lo quiere. Sería bueno aquí hacer un minuto de silencio en honor a esta palabra. Hermanos, Dios, escuchemos esto, Dios no quiere que dejemos de lado nuestro matrimonio, no lo quiere. ¿Sucede esto? Sí sucede. Hay ocasiones que inclusive es lo mejor. Hay ocasiones que inclusive es lo mejor. Cuando las partes ya han hecho un infierno de sus vidas, y es lo que van a hacer por siempre, y serán una vergüenza para la iglesia y para la sociedad, hermano, como cristianos. Pero la verdad, hermano, es que Dios no quiere que el hombre y la mujer se separen. Dios no quiere esto. Número dos, ¿qué cosa tampoco Dios quiere? Dios no quiere la separación. Dios no quiere la separación. Dejar de lado es igual a separar. Y lo estamos separando, hermano, por énfasis, para que veamos la importancia de esto. Dios no quiere, en tercer lugar, el divorcio. No lo quiere. No. Dios quiere que ese hombre y esa mujer que decidieron unir sus vidas sean unidos, felices, hasta que la muerte los separe. Eso quiere Dios. Porque el matrimonio es la base para la familia, hermanos. Y este es el tema que hemos venido tratando con ustedes, hermanos. Una base para la familia. Una base para la familia. Hermanos, nuestro Señor así lo ha ordenado. Jesús se refiere a sus enseñanzas. Fíjense las enseñanzas de Jesús. ¿Cómo se refiere Jesús a todas ellas? Dice, cualquiera pues, Mateo capítulo 7, verso 24, cualquiera pues que me oye estas palabras. Jesús viene hablando acerca del divorcio, pero queremos generalizar. Hagamos eco nosotros de Colosenses capítulo 3, verso 16, que dice la palabra de Dios: more abundantemente en ustedes, en vosotros, la palabra de Cristo. Y es a esto que me estoy refiriendo, hermanos. La palabra de Cristo, las enseñanzas de Cristo. Recuérdense que Cristo ha utilizado en diversas ocasiones este tema. Escrito está, pero yo os digo. Y eso nos indica a nosotros también la autoridad de Cristo, hermanos. Tenemos que recordar que Cristo es
quien tiene toda la autoridad. Es preeminente, hermano. El libro de Colosenses se escribió exactamente para presentar la preeminencia de Cristo. Y en Colosenses capítulo 3, verso 16, la palabra de Dios nos dice: more abundantemente en ustedes. ¿Qué cosa? Le podemos preguntar a Pablo o al Espíritu Santo. Y él nos dice: la palabra de Cristo. Y dice el Señor: cualquiera pues que oye mis palabras, que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Sobre qué la edificó? Sobre la roca. ¿Qué cosa puso sobre la roca? Puso su matrimonio sobre la roca. Si puso su matrimonio sobre la roca, tendrá una familia puesta en la roca firme. Y eso significa que parte de la iglesia está puesta sobre la roca. Y esperemos que la iglesia completa, porque la iglesia fue fundada sobre la roca. Y sepamos nosotros que si nosotros, por desobediencia a estas palabras de Cristo, por desobediencia a la palabra de Dios, nosotros permitimos que nuestra familia se derrumbe, la iglesia no se va a derrumbar. No se va a derrumbar. Porque dice el Señor que aún las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es importante, hermano, que sepamos esto. Descendió lluvia sobre esa roca, sobre esa edificación, y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra ella, contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y si vemos lo contrario, entonces, hermano, ¿qué nos está diciendo el Señor y qué es lo que queremos enfatizar? Lo que queremos enfatizar aquí es que nosotros, cuando actuamos en nuestras vidas, cuando actuamos en nuestra familia, cuando actuamos en nuestros procederes, apegándonos a la palabra de Dios, a las enseñanzas de Cristo, hermano, estamos colocando nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestras vidas sobre bases sólidas, sobre la base firme, hermano, que es la palabra de Dios. ¿Qué significa una sola carne? ¿Qué significa una sola carne? En Mateo 19, capítulo 4 al 6, habla de esto y dice: él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Hermanos, ¿qué significa esto? Significa que es dentro del matrimonio que vamos a satisfacer todas nuestras necesidades. Esto significa, hermano, también, hermano, que esta unión supone un acuerdo o un contrato entre nosotros tres de responsabilidad entre las partes. ¿Cuáles tres? Recuerde que el que casa es Dios. Hermano, no hay nadie que tiene autoridad para casar. No hay nadie. Dios en su palabra, no hemos encontrado un verso bíblico donde Dios haya delegado autoridad a alguien para que pueda casar. El casamiento se da por la unión de un hombre y una mujer movidos por el amor, movidos por el interés para procrear una familia. Y Dios bendice esta unión. Y este es el matrimonio. Y si en los países se requiere que se pague un impuesto, que se obedezcan ordenanzas legales, sociales, entonces se hace, pero el matrimonio ya está establecido por Dios. Y el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Y es allí donde nosotros vamos a satisfacer nuestras necesidades, ¿verdad? Porque esta unión supone un contrato entre las partes, implica intimidad y privacidad. Esto, por eso Génesis capítulo 2 verso 25 dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, porque esta unión, hermanos, ambos serán una sola carne, implica todo esto. Tiene que ver con la sexualidad. Y este es un tema, hermano, que debemos abordar. El tema de la sexualidad. Dice 1 Corintios 7, 2, pero a causa de la fornicación cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo también la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer.
No os neguéis, dice el Señor, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved, hermanos, a juntaros. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Hermanos, ¿estamos nosotros obedeciendo al Señor o estamos haciendo que nuestro matrimonio flaquee? Porque por las circunstancias de esta vida, nosotros estamos descuidando a nuestra pareja, a nuestro cónyuge. Porque es bien sabido que en esta vida tenemos dificultades, hay enfermedades, los hijos tienen problemas, tenemos deuda muchas veces. Y todo este tipo de problemas producen principalmente en las mujeres algún tipo de desganes en la sensualidad. Pero hay una palabra aquí imperiosa que el Señor nos está diciendo. El marido cumpla. ¿En cuántas ocasiones, hermanos, tenemos que cumplir con este deber? El deber conyugal es la base fundamental del matrimonio, la sexualidad. De manera que nosotros, hermanos, tenemos que entender lo que nos está diciendo el Señor cuando enfáticamente, imperativamente nos dice, verso 5, no os neguéis el uno al otro, no os neguéis. Tenemos nosotros esta responsabilidad y no podemos echarla a un lado. Tenemos que recordar que si nosotros nos negamos los unos a los otros, estamos haciendo que aún el enemigo pueda tentarnos. Y dice, hermanos, el Señor en el verso 5, en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Porque cuando nos casamos porque tenemos esta necesidad. Entonces, si ya tenemos esta necesidad y por esto nos casamos y nos unimos a nuestro cónyuge, a nuestra pareja, y ahora la descuidamos, la misma necesidad que teníamos, ahora la puede usar Satanás para tentarnos y hacer que nosotros caigamos. Y es cierto que no somos culpables del pecado de otros, pero sí colaboramos muchas veces. De manera, hermano, que tenemos que tener cuidado con esta parte. Hermanos, el matrimonio es la base de la familia. ¿Cuál es el significado de la palabra base? Base, el latín basis, que a su vez tiene su origen en el vocablo griego. La base es el apoyo, fundamento o soporte de algo. El componente que sirve para sostén. Parte de un objeto o cuerpo que puede o no formar parte de él y que generalmente le sirve de apoyo o sostén. En fin, la base es el fundamento o apoyo principal de algo. En este caso, hermano, del matrimonio. Esto es el matrimonio, la base fundamental para la familia. En conclusión, Jesús le enseña a los saduceos, y esta enseñanza va para nosotros, que en el cielo no habrá matrimonio. Y si Jesús dijera, hermano, como en otras ocasiones, en el juicio final, oíste que fue dicho, serán como ángeles y no tendrán necesidad de comida, ni de mujer, ni de varón. Pero yo os digo que el matrimonio sigue. ¿Qué diríamos nosotros en el juicio final? Estoy osando, hermano. Es probable que muchos dirán que el varón se fue lejos. Pero yo quisiera dejarle esa reflexión a ustedes. El Señor ha dicho, escrito está, no adulterarás. El Señor ha dicho que oíste que fue dicho, ¿verdad? Y que en el principio se permitió dar carta de divorcio. Oíste esto, ¿verdad? Pero yo digo que cualquiera que repudie a su mujer, o sea, Jesús está anteponiéndose a aquello. Y si Él lo haría de nuevo, ¿qué haremos nosotros? ¿Volverá el hermano Darío? ¿Se quedará contento el hermano Darío con su esposa? ¿Se quedará contenta la hermana Cristina con su esposo para la eternidad? Hermanos, el matrimonio. Dios quiere que nosotros tengamos mucho cuidado con el matrimonio. Porque Dios quiere matrimonio fuerte, porque Dios quiere familia fuerte, porque Dios quiere las congregaciones fuertes. Paz de Dios. Dios bendiga, hermano.
aprendamos de Dios y obedezcamos a Cristo.